Los trastornos del sueño infantiles son más comunes de lo que creemos. 1 de cada 4 niños lo padece. ¿Qué es esto de trastornos del sueño? Bueno, pues aquella situación que altera el descanso, el dormir de un niño, que va desde la dificultad para conciliar el sueño, el roncar, el dejar de respirar, hablar dormido, orinarse dormidos. Como le sucedió a Aaron cuando era pequeño. El niño durante las noches empezaba a presentar una tos muy diferente a una tos de gripa o algo así. No podía respirar y por más que se esforzaba, no respondía. Después de llevarse varios sustos, su familia decidió llevarlo al médico. Les hacemos un estudio de sueño, viene a dormir el niño para saber qué tan fuerte es el problema, si solo ronca o si tiene pausas respiratorias. Registramos todas las variables del organismo a nivel cerebral, respiratorio, muscular, cardíaco, que nos ayudan a identificar con precisión si hay un trastorno y en qué medida está presente. Aaron fue diagnosticado con apnea obstructiva del sueño. El aire no pasa por algunos segundos y a eso se le llama apnea, que es lo que realmente nos debe preocupar de un niño roncador. Si deja de respirar, bajan los niveles de oxígeno y al ocurrir esto, tiene que moverse para volver a respirar y estos movimientos hacen que se rompa la continuidad del sueño. Por eso no descansan, están cansados al día siguiente. Afortunadamente, todos los trastornos del sueño tienen solución. Ha crecido, el humor ya le mejoró mucho, ha bajado de peso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a estas charlas en línea. Estamos en la comunidad un ratito más. Bienvenidos a estos programas que tenemos sobre los trastornos del sueño. Les recuerdo primeramente las vías de contacto antes de entrar en materia. Nuestra página de internet www.unratitomás.com.mx. Estamos en Facebook, /Un Ratito Más. Y por supuesto nuestra cuenta en Twitter, @un ratito más. Les doy la bienvenida al doctor Reyes Aro Valencia. Él es de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo conoce muy bien, él sabe mucho de estas cosas. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bienvenido, mucho gusto en verlo nuevamente. Muchas gracias. Doctor, el tema del que vamos a hablar hoy en esta comunidad un ratito más, vamos a hablar sobre las poblaciones vulnerables a desarrollar trastornos del sueño. Hace un momento veamos algo en el reportaje del inicio del programa sobre un caso de un niño muy pequeño con trastornos del sueño y que tenía algunas dificultades. Sin embargo, doctor, los trastornos del sueño como generalidad pueden presentarse en cualquier época de la vida. Así desde es. Pequeñititos hasta muy adultos. Sí, así es. Llama la atención imaginar que un recién nacido pueda tener algún trastorno de sueño. Y así pasa, los recién nacidos que tienen algunos factores de riesgo, como haber nacido con baja talla, bajo peso, nacer en forma prematura, si se presentó alguna complicación durante el embarazo, al momento del nacimiento, si hay alguna enfermedad, cualquier situación de estas, los hacen vulnerables a presentar un trastorno conocido como apnea central de sueño. Apnea central de sueño. Hemos hablado de la apnea obstructiva, que es la más conocida, en donde normalmente se presenta el ronquido. Sí. En el caso de la apnea central no hay ronquido. En consecuencia es más difícil detectar este trastorno porque no hace el ruido que avisa que hay un problema respiratorio. Una apnea, perdóname doctor, es que deja de respirar. Sí. Si no hay ruido, no se avisa. Le preguntaría, si se presenta en un recién nacido esta apnea y uno no se da cuenta, ¿puede ocurrir la muerte de cuna? Así es que el bebé aún no tiene el reflejo que nos hace reaccionar ante la falta de la respiración y por eso son vulnerables. Entonces sí, la muerte de cuna, que es un trastorno de sueño porque ocurre dormido, lleva a esta situación lamentable, devastadora para las familias, en donde no hay este reflejo, la pausa respiratoria se prolonga y esto hace que el bebé pueda morir, ¿no? Claro. Así es que desde el momento en que nacemos puede haber algún trastorno de sueño. Somos vulnerables siempre y cuando hay estos factores de riesgo. Y otro factor de riesgo importante es que si ya hubo un caso en la familia, un caso previo, entonces es muy importante estar atentos. Como todos los trastornos de sueño, tienen solución. Lo detectamos mediante el estudio polisomnográfico, documentamos que deja de respirar el bebé, que le bajan los niveles de oxígeno, que su corazón late muy deprisa, tiene taquicardia, luego muy lento, y son los mecanismos que lo hacen vulnerable y que puede morir.
Lo detectamos, damos un tratamiento muy eficaz, un estudio control normalmente a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento, y con ello se resuelve el problema. Salvamos vidas en las clínicas de sueño atendiendo este tipo de trastornos. Doctor, pensaremos que el trastorno del sueño afecta más a los adultos. Nos está comentando ahora que en cualquier etapa de la vida se presenta. Más o menos podremos ubicar unos 6 bloques de edades y con las peculiaridades de cada una de las pues de las etapas. Nos hablaba de los recién nacidos, que se antoja difícil pensar en un trastorno del sueño porque los bebés están dormidos todo el tiempo. Sí, así no se es. supone que no. Ahora, le preguntaría, de presentarse en etapas muy tempranas, como los bebés, hasta 1 año más o menos, podríamos considerarlo así. Sí. Pueden afectar el desarrollo del bebé, es decir, pues no sé, baja talla, bajo peso, problemas para el desarrollo normal del niño. Claro, si bien a esa edad no se han establecido los ritmos propios de otros momentos de la vida, en términos de las etapas de sueño, sí hay el equivalente. Okay. Sí hay lo que después va a ser el sueño no MOR, o de no movimientos oculares rápidos, y el sueño MOR. En la primera se dan las funciones de crecimiento físico, el desarrollo. Claro, el crecimiento es durante el sueño. Ocurre en esa etapa porque es donde se produce la hormona del crecimiento principalmente. Okay. Y en el sueño MOR se están durante los primeros meses, el primer año de vida, estableciendo las conexiones cerebrales, las redes neuronales, se comunican sitios de la parte de un cerebro con otras, de una parte del cerebro o de un lado del cerebro hacia el otro, y este desarrollo neuronal es posible gracias a la expresión de esta etapa de sueño, del sueño MOR. Si no hay sueño, no se produce la hormona de crecimiento y esta red neuronal no se desarrolla adecuadamente. Así es, y entonces esto nos va a llevar a déficits en el desarrollo, retardo en respuestas como el gatear, la marcha, el sentarse, el tomar objetos, el lenguaje. Estas respuestas se van a presentar retrasadas en los niños que tienen estos problemas desde los primeros meses, que duermen mal, como consecuencia de las pausas respiratorias y las interrupciones en el sueño que esto provocan, y el desarrollo físico también se ve más lento que la curva normal de crecimiento, así es que es muy importante procurar dormir bien desde que llegamos a este mundo. Claro, entonces nos mencionaba causas por las cuales los recién nacidos o los bebés no puedan dormir. Es un bajo peso al nacer, baja talla. Así es. La condición de que un bebé tenga trastorno del sueño o lo padezca al momento del nacimiento durante su primer año de vida, ¿proviene de un mal embarazo, llevado mal el embarazo, una mala nutrición de la madre, en fin, algo así? Sí, qué bueno que lo comentes, porque es otra de las causas. Las toxicomanías, el fumar en los primeros meses de vida, consumir alcohol, consumir drogas. Muchas veces las mamás, sobre todo jóvenes, que es otro factor de riesgo, ocurre más en las madres adolescentes o en las mayores de 40 años vuelve a haber riesgo. Entonces, estos son factores que si no se toman en cuenta van a alterar el desarrollo del bebé, lo harán nacer en forma prematura, con algún problema de salud, y todo esto se va sumando para que sean vulnerables, que tengan un menor desarrollo del que deberían de tener al momento de nacer, o simplemente que nazcan en forma prematura, y eso aumenta el riesgo de que tengan este problema de apnea central. Claro, y ahora implica también un deterioro general de la salud del bebé. Por supuesto que el sueño es la parte que nos ocupa, es la parte importante, pero pueden ver mermada su salud en general. Claro, claro, y luego cuando ocurren estos trastornos de sueño en la infancia, en otros momentos de la vida también son proclives a presentar algún trastorno de sueño. Es por ello muy importante vigilar que estén durmiendo bien, y si se nota algo raro, ¿cómo podemos notar en casa? Pues si se mueve de pronto bruscamente el bebé, si le notamos los dedos morados, los labios o alguna parte de su cuerpo, pues es un indicador de que están bajando los niveles de oxígeno y que hay que actuar. O sea, no está respirando adecuadamente. Así es, ahora en las unidades de cuidados intensivos, cuando hay un factor de riesgo, miden la saturación de oxígeno y con eso ya sabemos si hay un riesgo, que es otro elemento que nos ayuda a sospechar de que un bebé pueda tener la posibilidad de cursar con apneas y poner en riesgo su vida mientras está dormido. Pero vamos, si no se tiene pues la posibilidad o no se encuentra en un hospital, el que haya sobresaltos de un bebé, que este amoratamiento, dedos, labios, puede indicarnos que hay un problema de apnea, un problema de sueño que puede tener una consecuencia pues fatal, entiendo. La muerte de cuna es frecuente, doctor. Sí, lamentablemente es muy frecuente en nuestro país. En la clínica de sueño atendemos en promedio 10 casos nuevos de bebés cada día. 10 casos nuevos que presentan apnea, se las detectamos, empezamos el tratamiento y quedan fuera de peligro, pero nos habla de la alta prevalencia que tiene este problema respiratorio en los bebés.
No debemos tampoco alarmar a la población, son estos factores de riesgo los que hacen que un bebé pueda presentar apnea. No todos los recién nacidos requieren del estudio, que decirlo así. Pero es muy importante estar atentos porque sí es frecuente. Sí, claro, estamos atentos al desarrollo de los bebés, a la vacunación, en fin, hay que estar atentos al sueño también de los bebés. Estamos hablando sobre poblaciones vulnerables a desarrollar trastornos del sueño. En cada etapa de la vida se tienen orígenes distintos a los trastornos y consecuencias diferentes. Hablábamos hace un momento con el doctor Reyes Haro sobre los recién nacidos. Son bebés desde el nacimiento hasta el año de vida más o menos, que se puede presentar esta apnea. Sí. Hay una segunda etapa, a partir, digamos, del año de edad hasta los 4 años, lo que diríamos la etapa infantil. ¿Qué trastornos del sueño se presentan ahí? Bueno, aquí es muy frecuente, aquí normalmente ya no hay apnea ni tanto riesgo como en los primeros meses. Ya se desarrolló el reflejo de respirar. Exactamente, a partir del 6º mes se va desarrollando y el sueño se va volviendo más nocturno. Okay. Y es aquí donde empiezan los problemas de insomnio infantil. Los papás no saben frecuentemente a los niños por una situación que no se dan cuenta y que le han estado reforzando, que solo puede dormir en presencia de ciertas claves, de ciertos estímulos. En la actualidad se recomienda que aproximadamente al año de vida ya no haya alimentación nocturna, ni pecho, ni biberón. Eso se debe ir destetando paulatinamente a partir del 6º mes. Si no se hace esto, entonces el bebé asocia la alimentación nocturna con el momento de dormir. Es decir, lo duermen con esta situación, el pecho, el biberón, y recordemos, hemos mencionado en otras ocasiones que toda la vida despertamos. Sí. 1 hora después de habernos dormido, en el caso de cuando somos niños, 1 hora y media o 2 en el caso del adulto, pero siempre despertamos. Cuando un niño despierta y ya no está el pecho con el que se durmió, entonces asocia el pecho con dormir. O sea, es decir, si no lo tiene, no se va a dormir. Va a llorar, se pone mal y normalmente los papás piensan que tiene algo, que algo le duele. Y en realidad es la falta del estímulo con el que está acostumbrado a dormir. Pero no solo es la alimentación nocturna, también es dormir con un objeto o dormirlos en cama de los papás y una vez dormidos los llevan a su cama. Pasa lo mismo, despiertan y acostumbraron a dormir en brazos o en medio de los papás y ya no está la compañía, entonces se sienten muy extraños, vuelven a llorar y los papás entonces también desarrollan insomnio porque tienen que acudir a su llamado y esa respuesta al llamado hace que los papás pues también interrumpan su sueño y al mismo tiempo refuerza todavía más el hecho de que solo estando ahí se va a volver a dormir. Doctor, nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales, esta es a través del Twitter, @unratitomas. Entonces, el que haya un estímulo, por ejemplo, nos dice una persona, el radio encendido, ¿puede condicionar de la misma manera que la presencia de los papás, que la alimentación nocturna? Es decir, si se quita el radio, pues ya no se duerme el niño. Sí. Esto es también ¿es condicionante también? Televisión, el radio o la musiquita con los móviles que se ponen en la cuna. Con los que acostumbran a dormir, todo lo que perciba nuestro cerebro, ruido, luz, compañía, apapacho, alimento, es la clave con la que el niño asocia el momento de ir a dormir. Y cuando despierta, si esto no está, pasa lo mismo, pero peor aún con la música, porque el cerebro está percibiendo el estímulo, como puede ser el televisor o cualquier cosa, y prolonga la duración del sueño ligero. Entonces el sueño profundo tardará más en llegar o disminuye. Se está alerta. Si existe este estímulo, percibe el entorno y eso prolonga la duración del sueño ligero. Es por ello que es recomendable enseñarles a dormir sin luz, sin música, sin compañía, sin alimento, y este destete de todo esto que en los primeros meses puede acompañar el dormir de los bebés, tiene que ser lento, el retiro debe ir siendo paulatino y por eso recomendamos que a partir del 6º mes se vayan tomando en cuenta estas prácticas y enseñar a los bebés a dormir de manera natural. Entre el año y los 4 años más o menos, los bebés todavía están, o los niños todavía están en casa y comenzarán con una etapa, digamos, preescolar. Sí. ¿Este cambio de hábito puede provocar el trastorno del sueño también? Sí, el ingreso al colegio, el cambio de casa. El salir del entorno habitual. Sí, el que cambie de alguna manera las circunstancias en el que está habituado a dormir, pues también genera un problema de dificultad para dormir y esta privación de sueño va a llevar a otro tipo de trastornos que observamos en la edad preescolar,
que se conocen como parasomnias. Son trastornos que ocurren asociados a alguna de las etapas de sueño y los más conocidos son el sonambulismo, el terror nocturno, la fricción de dientes, el orinarse dormidos. Son cosas raras que ocurren mientras el niño está dormido y esto es común que empiece a suceder cuando ya al final de esta edad, de este rango de edad y cuando llega la edad preescolar, ¿no? Es decir, ya hablaremos de esta tercera etapa, pasado los 4 años de edad aproximadamente, hasta digamos la adolescencia, poco antes de la adolescencia. ¿Qué tipo de trastorno se presenta ahí? ¿También es insomnio? ¿También es falta de sueño? ¿O es demasiado sueño? Sí, bueno, no deja de haber insomnio, pero es aquí donde ya tiene repercusiones. Y ya surgió otro tipo de insomnio, que es el insomnio por falta de imposición de límites. En este caso, es frecuente en las parejas que trabajan ambos, claro, o que alguno de los dos llegan muy tarde a casa. Entonces, el niño espera con ahínco a sus padres, sí, claro, y es el único momento del día que tienen para compartir, y entonces hace que se duerman muy tarde, más tarde de lo que le corresponde a cada niño, ¿no? Acorta el tiempo de sueño, y eso hace que tenga más probabilidad de presentar el sonambulismo, los terrores nocturnos, es decir, que la estructura del sueño normal o habitual se interrumpa, ¿no? Y eso hace que tenga estas conductas, claro, extrañas mientras está dormido. ¿El sonambulismo se presenta entonces con mayor frecuencia en esta etapa de la vida? Sí. Entre, digamos, a partir de los 4 años y hasta los 12, 13. Así es, sí. Sí, es en general todas estas parasomnias, tanto el sonambulismo como la enuresis o orinarse dormidos, como el terror nocturno, pasan justo por esta privación de sueño, que puede ser por lo que comentábamos, o también porque se les permite que se duerman tarde, solo por sobreprotección, sí, que estén mucho tiempo con los videojuegos, con el televisor. Ya tenemos pequeños que manejan la telefonía celular, las tabletas electrónicas, todo esto hace que se duerman más tarde y tengan más probabilidad de presentar estas alteraciones. Claro, fíjese que a través del Facebook, diagonal un ratito más, nos están preguntando si las alteraciones del niño pueden estar asociadas a la falta de sueño, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar o una conducta inadecuada en la escuela. Claro, y esto se confunde muchas veces sin cuestionar la existencia de otros trastornos como el déficit de atención con hiperactividad. Es que si un niño no durmió bien, recordemos que no solo el dormir es importante para descansar, sino para recuperarnos mentalmente. Nuestras funciones cognitivas se refuerzan durante la etapa más profunda de sueño, y el que un niño duerma menos de lo que requiere, por supuesto que lo hace vulnerable a presentar problemas de conducta y problemas de aprendizaje. Claro. El desarrollo académico, su promedio y sus problemas de conducta son más recurrentes en la medida en que se duerma menos de lo que se requiere. Claro, en esa etapa de la vida ya no es solamente el dormir, sino que el no dormir repercute ya en las actividades, en este caso las académicas de los niños. Y sí, claro. Y otro aspecto muy importante es el fisiológico, el metabólico. Tenemos un problema importante de salud pública como es la obesidad infantil. Sí. Y durante la tercera etapa, además que se produce la hormona del crecimiento y que los niños que no duermen bien suelen tener problemas de crecimiento, baja talla, correspondiente a la curva de acuerdo a su edad. Y esto hace que también tengan estos problemas metabólicos, porque en esta misma etapa se producen las hormonas que controlan la ingesta alimenticia, las de la saciedad. Al dormir menos y tener menos etapa 3, entonces los niños son más proclives a aumentar de peso. Claro. El problema de obesidad infantil, los problemas de conducta y de aprendizaje, los retardos en alguna respuesta como el lenguaje, tienen su origen en no dormir bien, en dormir menos de lo que se requiere o en un trastorno de sueño no atendido oportunamente. Claro. Doctor, veíamos en el reportaje de hace un momento, era un niño como de unos 8 años aproximadamente. Menos, yo tenía 4 años. 4 años, estaba más o menos en esa etapa. Me comentaba que él era un niño, pues digamos, chaparrito. Sí. Afectado, por supuesto, por la falta, y con sobrepeso, afectado por la falta de sueño. Exacto. Le pregunto, si se trata correctamente y a una manera oportuna, claro, se corrige, es decir, sube su talla, tiene un desarrollo, digamos, ya más apegado a la curva normal. Sí, de hecho, lo importante de estos foros, ¿no? y la intención de la comunidad de un ratito más es precisamente la prevención. Claro. Si tomamos en cuenta cómo debe dormir el bebé, luego el niño, podemos prevenir muchos trastornos de sueño.
pero en efecto los problemas de desarrollo están presentes, los problemas de conducta, y una vez que controlamos los trastornos de sueño, el ronquido, las apneas, el insomnio, el sonambulismo, cualquier trastorno que se presente en la infancia, entonces hay una recuperación muy marcada. Los que son bajitos empiezan a recuperar su talla. ¿Le pasó a este tamaño. niño, al Sí, del caso que veíamos? Comienzan a bajar de peso y empiezan a mejorar en todos los ámbitos de la vida. De modo que es muy importante, si no se tuvo el cuidado, la prevención y ya se desarrolló un trastorno de sueño, pues bueno, tomar en cuenta que la solución de va a llevar a cambiar muchos de los parámetros de conducta, de desarrollo, claro, y los niños van a mejorar muchísimo, por ende los padres van a estar más tranquilos. Claro, los doctores nos preguntan un problema de sueño, más bien un problema de conducta, problema académico, sí, ¿podría eventualmente tener su origen en un problema de sueño que no se haya detectado? Es muy frecuente. Si los trastornos de sueño tienden a menospreciarse, a ignorarse, sí, o a dejarse como última alternativa. Justamente por eso se lo preguntaba, porque quizás somos dados a pensar en alguna otra tipo de afección, sí, en algún problema, pues en el propio de la escuela, del entorno, pero poco le concedemos a que haya un problema de sueño como el origen de todos los demás problemas. Sí, eso pasa con frecuencia. Y por otro lado, cuando se inicia un tratamiento para mejorar el trastorno por déficit de atención o algún otro, se utilizan estimulantes del sistema nervioso central. Claro. Y estos estimulantes aumentan el estado de alerta y modulan la conducta de los pequeños, pero en la noche van a crear dificultad para dormir. Entonces, claro, también el manejo, el tratamiento usualmente indicado para el manejo de estos problemas, o lo que el neuropediatra o el pediatra inician, repercute en la conciliación del sueño. Entonces empiezan a tener dificultad para dormir y es algo que se deja de lado. Claro. El manejo simultáneo de los dos trastornos permitirá avanzar rápidamente en la recuperación del niño. Un manejo adecuado de, por ejemplo, trastorno de déficit de atención podría ser, junto con el resto de la terapia, de la terapéutica, tratado por problemas de sueño. Sí, sí, a la inversa, esto también lo decimos en otros momentos de la vida, en otros trastornos. Si el insomnio va acompañado de cualquier otro trastorno, el manejo del insomnio, claro, va a ayudar a controlar el otro problema, ¿no? Y o lo agravará en todo caso. La falta de atención al insomnio o al problema de sueño puede agravar el otro padecimiento. Sí, sí. Es por eso muy importante considerar esta dualidad. Dormimos para funcionar adecuadamente durante el día. Claro. Si hay alguna expresión anómala durante el día, entonces es importante que revisemos cómo está durmiendo el niño. Y en eso estamos haciendo conciencia en la población médica, con los pediatras. Damos capacitación a los colegios, en los congresos, claro, de pediatría tenemos presencia, justo para ir modificando esta actitud en torno a la importancia del dormir. Claro, y que se dé la importancia que merece. Estamos platicando en esta comunidad un ratito más, le recuerdo las líneas, unratitomás.com.mx, nuestra página de internet, y las vías de comunicación a través de redes sociales en Facebook, / Un Ratito Más, y en Twitter, @Un Ratito Más. Estamos hablando sobre las poblaciones vulnerables a desarrollar trastornos del sueño. Hemos visto, se pueden desarrollar a cualquier edad, hemos visto las 3 primeras etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el año de edad aproximadamente, del 1 a los 4 años, y después propiamente en la edad escolar, a partir de los 4 años y hasta la adolescencia. Vamos a entrar ahora, doctor, si le parece bien, a la etapa de la adolescencia, que ya de por sí es complicada, sí, para muchos jovencitos, pero antes vamos a ver un reportaje que preparamos al respecto y volvemos a platicar. Muy bien. Trabajando, estudiando o divirtiéndose. Hay muchas razones por las que la gente se desvela. Los quehaceres de la casa y asuntos del trabajo. Estoy de la universidad y tengo mucha tarea y por eso me desvelo. Pero al hacerlo, no permitimos que nuestro cuerpo cumpla con todas sus funciones. Nuestro sistema inmune, aquel que nos ayuda a combatir enfermedades adquiridas o a evitar adquirirlas, se refuerza durante el dormir. Además de algunas hormonas que solo se producen durante la noche. Como la hormona del crecimiento, la hormona antiestrés, la hormona de la saciedad, la que nos indica que hay que parar de comer. Los expertos recomiendan un mínimo de 7 horas diarias, pues las horas de sueño perdidas jamás se van a recuperar. La necesidad que tenemos es algo que debe cubrirse cada día. No alcanzamos a recuperar el sueño perdido en la semana si tratamos de dormir mucho tiempo el fin de semana. Hacer del desvelo un hábito diario a la larga le traerá consecuencias inevitables. Karen Quintero, Azteca Noticias.
Ahí lo tienen, seguimos platicando sobre poblaciones vulnerables a desarrollar trastornos del sueño y entramos justamente a lo que podríamos llamar una cuarta etapa de la vida, que es la adolescencia, que de por sí es una etapa complicada y marcada en lo que hace los trastornos del sueño por un desfase en los horarios de sueño de los adolescentes. Así es, y hablando de la importancia que tiene el dormir desde el punto de vista funcional, fisiológico, siempre a nuestros pacientes adolescentes les recordamos, y nos funciona muy bien, que es su última oportunidad para crecer y que el sueño favorece el crecimiento. Claro. La hormona del crecimiento, los picos más altos, como muchas otras hormonas, se observan durante la adolescencia. ¿Más que en la niñez temprana? Vuelve a haber una manifestación como en las primeras etapas de la vida, muy intensa en la producción hormonal, y la del crecimiento no es la excepción. Claro. Y esto es real. Si no duermen el tiempo necesario, como muchos jóvenes piensan que dormir es un desperdicio de tiempo, debemos recordarles que es una función fisiológica que su cuerpo requiere día con día. Y no solo eso, la restauración mental, todavía el cerebro está en desarrollo, claro. Están desarrollando esta inteligencia que ha de hacerles buenos individuos, claro. Para la edad adulta, para el desarrollo de las actividades a las que se vayan a dedicar. Entonces sí es muy importante tomar esto en cuenta, porque suelen ser la mayoría de los adolescentes indisciplinados por naturaleza. Claro, claro. Y no hay disciplina con los horarios para acostarse y levantarse. Entonces es frecuente que se desvelen mucho. O sea, ocurre un desfase en el hábito del sueño, en el horario del sueño. Justo es eso, Juan Carlos. La necesidad de sueño la tenemos establecida genéticamente. Dormimos 20 horas al llegar al mundo, va reduciéndose a 12 al primer año con 2 siestas prolongadas, luego solo una siesta en la edad preescolar, desaparece la siesta, pero se sigue durmiendo de 10 a 12 horas, y en la adolescencia vuelve esta necesidad de dormir mucho. O sea, un adolescente, digamos, en óptimas condiciones, ¿qué tanto debe dormir? Al menos 10 horas. Un adolescente, sí, 10 horas, sí. O sea, y el problema radica, doctor, creo, que los adolescentes duermen muy tarde y se tienen que levantar muy temprano para la escuela. Claro, y se provoca esto que dices, el desfase de sueño. Entonces decíamos que la necesidad de sueño está programada genéticamente, nos da sueño a la misma hora y nos despertamos a la misma hora dependiendo de la edad. Lo que sucede con muchos jóvenes es que por el desarrollo tecnológico, la telefonía, la mensajería, las redes sociales, las tabletas electrónicas, el internet, los videojuegos, pasan muchísimo tiempo en esto y lo hacen en la noche, no dejan de hacerlo, y con frecuencia los padres se descuidan, no se dan cuenta que eso puede tener repercusiones, hasta que pasa lo que acabas de mencionar. Se acuestan tan tarde y se tienen que levantar temprano para ir al colegio, que les cuesta cada vez más trabajo levantarse. Claro, sí. Es ahí donde los papás empiezan a notar, y luego vienen los reportes escolares, que se quedan dormidos en clases o que están bajando su desempeño escolar cuando todo parecía ir bien, y no es más que consecuencia de esta necesidad insatisfecha de sueño en términos de tiempo. Si requieren 10, 12 horas y están durmiendo 6, la mitad de lo que requieren, entonces están funcionando a la mitad de su capacidad. Y es aquí donde empezamos a darnos cuenta de esto. Muchas veces no se logra establecer control y sigue desfasándose el horario, entonces ya no llegan a las clases iniciales, se quedan dormidos, llegan tarde, y cada vez se van levantando más tarde, lo que habla de esta necesidad de sueño. Se acuestan tarde y se levantan tarde, se va recorriendo de esta manera el horario para dormir, con las repercusiones escolares, laborales, familiares, alimenticias. Esto también lleva a problemas de sobrepeso, porque un chico que se levanta al mediodía está desayunando a la hora de comer. Sí, por supuesto. Come a la hora de cenar. Les genera serios problemas, y también el estado de ánimo empieza a modificarse, y son más susceptibles a la depresión. La depresión en el adolescente es cada vez más frecuente. Doctor, si típicamente o idealmente un adolescente debiera dormir 10 horas, vamos a suponer que entra a clase a las 7 de la mañana, que está en secundaria, ¿no? Más o menos. Sí. Para que llegue a la escuela a las 7, pues tiene que, entre que se levanta, desayuna y algo, pues se levantará a 6 de la mañana, un poquito antes. O sea, tendría que dormirse a las 9 de la noche. Sí, cuando menos, ¿no? Cuando menos 9 de la noche. Pero es algo que cada vez ocurre menos. Que no. Ahora, no podemos controlar la hora de entrada a la escuela. Entonces, las horas que le perdemos en la noche por desvelarse, por los juegos, en fin, no las vamos a recuperar. No, y luego viene la necesidad de hacer una siesta.
y hacen siestas prolongadas. Y recordemos que el sueño diurno, aquí ya no debe haber siesta en la adolescencia. Esa necesidad de dormir es consecuencia del tiempo insuficiente de sueño que ocurrió en la noche, pero no tiene la misma calidad ni la misma profundidad del sueño nocturno. Es muy importante tratar de dormir en forma corrida desde la adolescencia y hasta la edad adulta. Cuando no es posible, bueno, se requiere de esta siesta. Entonces no hay un joven que funcione durmiendo 6 horas diarias. Tienen que hacer siesta, pero esto no alcanza a compensar el tiempo que no tuvieron en la noche. Hay un déficit de 4 horas y por prolongada que sea una siesta en un adolescente, en un joven, pues necesita cumplir con sus obligaciones escolares, en fin, no le va a dar tiempo de recuperarlo, evidentemente. Doctor, los problemas académicos de la adolescencia, ¿qué tanto se relacionan hoy en día con problemas del sueño, buscando el origen ahí? Sí, tomando en cuenta lo que hemos mencionado, que durante la etapa más profunda de sueño se restaura nuestro cerebro y con ello nuestras habilidades, nuestras funciones mentales superiores. Entonces los problemas de aprendizaje junto con los de conducta son muy recurrentes. Todo parece marchar bien y de pronto empiezan las malas notas, los problemas de conducta. Nuevamente debemos asomarnos a la manera en que están durmiendo, el tiempo que lo están haciendo, y si no hemos tenido el descuido como padres de que nos han ganado en esta situación de falta de atención y de cuidado, y que están exponiéndose a la tecnología en las horas que ya deberían estar descansando. Pero, pasa, doctor, la portabilidad de los equipos electrónicos, las tabletas, los teléfonos, el propio internet, hacen muy simple que el chavo se lo lleve a su cuarto. Y a veces los papás no se dan cuenta. ¿Es frecuente que los papás ni enterados? Sí. De hecho, cuando nos lo traen a consulta es porque ya sucedió todo esto, y una vez que analizamos cómo duermen, cuánto duermen, en qué condiciones, qué hacen antes de dormir, siempre preguntamos en qué condiciones duermen, es decir, cómo está su recámara, qué cosas tienen que puedan ser distractores del sueño. Los aparatos electrónicos, los teléfonos, las tabletas, todo esto va en contra del bien dormir. La recomendación que les hacemos como parte del tratamiento y de manera preventiva, aunque suene anticuado, es que dejen todo esto, los controles de los videojuegos, los teléfonos celulares, las tabletas, en la recámara de los papás. Esa es una buena medida preventiva, ¿no? Si hay algo urgente, nos vamos a enterar de cualquier manera, y es muy raro que un joven o un niño requiera estar hablando por teléfono a altas horas de la noche o estar mandando mensajes. Claro, sin decir que la tecnología, estas cosas que existen, sean malas, de ninguna manera. El uso que se les está dando es lo que viene a trastornar el sueño. Lo importante es establecer límites para prevenir el desarrollo de estos trastornos de sueño. Doctor, nos preguntan a través del Twitter, @un ratito más, si todos los trastornos del sueño en la adolescencia son de conducta, como los que mencionamos ahora, o puede haber alguna causa física. Bueno, también hay somnolencia, lo que hace que se queden dormidos en las clases. Hay adolescentes que tienen otras actividades, trabajo, deporte. Hay quienes ya conducen y el riesgo de accidentes es muy alto. No solo de conducta, también tienden más a la ansiedad, a la depresión, al dolor. El dolor de cabeza, de cuello, de nuca es muy frecuente cuando los jóvenes no duermen correctamente, y la interrupción en sus actividades, en su cotidianidad, es algo que también está a la orden del día cuando hay trastornos de sueño. Doctor, en la etapa de adolescencia, ¿pueden desarrollarse por falta de sueño o por un sueño inadecuado problemas de peso, problemas de pues no sé, hipertensión, no sé, algún trastorno por ahí? Sí, también el síndrome metabólico ya se observa en niños, en adolescentes. Que era una cosa de adultos, ¿no? El síndrome metabólico. Sí, y cada vez tenemos más casos de diabetes, de hipertensión en jóvenes, problemas cardíacos, y por supuesto que el dormir mal en todo momento atenta contra la salud física, atenta contra la expectativa de vida, y por supuesto en la medida en que se establezca como un hábito, una costumbre, el dormir mal o el dormir poco tiempo, la posibilidad de desarrollar las enfermedades como las que hemos mencionado, el síndrome metabólico, la hipertensión, sobrepeso y obesidad, en donde tenemos tan altos índices, tienen su origen en esta falta de disciplina, en esta falta de interés, de importancia, de cuidado que se le da al proceso de dormir. Se compromete el estado general del organismo. Doctor, dejando la adolescencia ahora un poco, llegamos a la etapa adulta, en donde los trastornos del sueño no son menos, son más incluso. ¿Qué pasa ahí en la etapa adulta? Bueno, dos situaciones. Por un lado, se acorta el tiempo que se dormía en la adolescencia. Si eran 10 horas en la adolescencia, empieza a dormir menos, ya se llega a este promedio de 8 horas.
Es muy interesante esto. Hace varias décadas, cuando no había todo lo que comentamos, telefonía, incluso televisión, décadas anteriores, se dormían 12 horas en la noche, el adulto joven, porque no había... Ya no el niño, el adulto. Y entonces parece que evolucionamos como especie y el tiempo nocturno de sueño se fue reduciendo. Pero hemos llegado al límite, no podemos ir ya más allá. O sea, tampoco se puede dormir menos. Dormir menos de 7 horas en el caso del adulto joven, va a suceder lo que mencionamos con el adolescente y con el niño, pero con mayor intensidad, porque ahora sumamos la restricción de horarios, el compromiso, los traslados, claro, quienes aún estudian, quienes estudian y trabajan, compromisos quienes sociales, trabajan laborales, y tienen en familia, claro. Todo esto va aumentando el estado de alerta, el compromiso, la responsabilidad, la necesidad de estar más tiempo activos, y con ello se reduce el tiempo de sueño. Es entonces por eso que es la población más afectada, el adulto joven, por todo esto, por todo este desarrollo personal, académico, laboral, familiar, más la reducción natural que hay en términos de la necesidad de sueño. Claro. Doctor, el síndrome metabólico también comentábamos hace un momento fuera de cámara, antes de comenzar el programa, sí, que se presenta con mucha frecuencia, digo tristemente en la adolescencia, pero en la etapa adulta, y va muy asociado a trastornos del sueño. Parte del tratamiento del síndrome metabólico en cualquiera de sus fases, sí, ¿debe de involucrar el sueño? Sí, nuevamente los altísimos índices que tenemos en México, pues es precisamente porque los problemas culturales, las presiones económicas hacen que la gente duerma menos tiempo. Los horarios de trabajo, la necesidad de dobles turnos de trabajo y escuela reducen el tiempo de sueño, y eso hace que estos procesos metabólicos que deben ocurrir durante el sueño, como la producción de las hormonas de la saciedad, la producción de la hormona del crecimiento, produce un desbalance, y esto lleva tarde o temprano al desarrollo del síndrome metabólico, aumento en los niveles de colesterol, de triglicéridos, claro, aumento en la probabilidad, en el riesgo de desarrollar hipertensión, problemas cardíacos, problemas vasculares cerebrales, diabetes, que tenemos tan altos índices, está estrechamente vinculado con el mal dormir que tenemos la mayoría de los mexicanos. Recordemos, claro, que la tercera parte de la población, de acuerdo a estudios epidemiológicos que ya se han realizado en nuestro país y comparados con otras grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo, dormimos menos de lo que requerimos. Somos en México una sociedad crónicamente privada de sueño, y por ello entendemos ahora, recientemente, hace 10 años que se sabe de esta relación entre el insomnio, trastornos de sueño, privación de sueño y el desarrollo de síndrome metabólico. Recordemos que tenemos también muy altos índices de diabetes, sí, y de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Y también hipertensión, vamos hacia arriba. También. Oiga, doctor, ¿la hipertensión y el trastorno de sueño van de la mano? Sí, pero aquí más específicamente en las personas roncadoras. Ah, muy bien. El ronquido lleva a pausas respiratorias, sí, deja de respirar la persona roncadora, y estas pausas respiratorias disminuyen los niveles de oxígeno, hacen que el corazón esté lento, luego rápido, que la persona se esté moviendo, que no entre en una etapa profunda de sueño, y con ello estos procesos metabólicos no se llevan a cabo de manera oportuna, y la hipertensión es más probable de desarrollarse en las personas roncadoras. Y la hipertensión, recordemos que es silenciosa en un principio, y es muy riesgosa porque nos lleva a un riesgo cardíaco mayor o a un problema cerebrovascular tipo embolias. Claro, un asunto que puede parecer tan simple como el sueño, ¿sí?, puede tener un desenlace pues no muy afortunado, que digamos. Así es, sí, y nuevamente hablando de poblaciones, de edades vulnerables, pues las personas que tienen que trabajar en la noche, turnos rotatorios, pasa lo que con los jóvenes, desfasamiento se desplaza el horario de las del funciones, sí, se desfasan, y son también personas muy sensibles y muy proclives a desarrollar estos síndromes metabólicos, claro, la hipertensión y la diabetes. Recordemos que durante el dormir se refuerza nuestro sistema inmunológico, aquel que nos ayuda a combatir enfermedades o a prevenirlas. Claro. Y si está debilitado por menos tiempo de sueño, por un trastorno de sueño, entonces viene este riesgo incrementándose cada vez más de desarrollar cualquier enfermedad. Claro. Doctor, esto hablando de la etapa adulta, digamos, un adulto joven hasta un adulto, pues, digamos, maduro. Sí. Pero los trastornos se presentan incluso hacia el final de la vida, es decir, un adulto mayor también presenta muchos problemas por trastornos del sueño. Duerme menos un adulto mayor, ¿eso es correcto? Sí, duermen menos, bueno, duermen diferente. En realidad la mayoría de los adultos mayores, como ya no tienen que levantarse temprano, son jubilados, retirados,
y aún las personas que se dedicaron al hogar en la etapa adulto joven, sincronizan sus horarios con los de su pareja que esté en retiro. Entonces es normal que se vayan a dormir temprano y que se despierten temprano, 3, 4 de la mañana. Entonces cubrieron su necesidad de sueño, como en el adulto joven, pero se levantan muy temprano y eso hace que sientan que duermen menos. Y como en el día están durmiendo frecuentemente siestas de corta duración, cabeceaditas, entonces solo cambia la expresión del sueño. En términos de tiempo suele ser el mismo, pero recordemos que el sueño diurno no tiene la misma calidad. Claro. En el adulto mayor todo va disminuyendo. El volumen de nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos internos, en fin. Y con ello el sueño se expresa de una manera diferente. Pero no debemos generalizar porque hay adultos mayores que duermen perfectamente, sí, claro, y que duermen 10 horas y se sienten muy bien y nunca desarrollan un problema de sueño. Doctor, ¿es común que en la etapa de los adultos mayores el consumo de productos para dormir? Sí. Eso sí tiene otras complicaciones también. Claro, lo que sucede es que normalmente empiezan en la etapa previa. El adulto joven que se queja de insomnio, normalmente se le prescribe un medicamento para dormir de los que no se le deberían de dar, es decir, medicamentos que van a desarrollar dependencia, y nos llegan adultos mayores con este problema, se volvieron dependientes, nunca pudieron dejar el medicamento y resulta que estos medicamentos le pegan a las etapas 3 y 4, claro, aceleran el proceso de envejecimiento, aceleran el surgimiento de otras enfermedades y con ello el sentirse muy incómodos, sin dejar de lado que son medicamentos muy potentes que el adulto mayor, como en el caso del niño, requiere un ajuste de dosis. A la inversa, el niño va creciendo y se le da cada vez una dosis mayor, directamente proporcional al peso. En el adulto mayor se le debe retirar, cosa que nunca se hace. Entonces el manejo de estos medicamentos hace que se caigan frecuentemente. Claro. Las caídas domésticas son frecuentes en el adulto mayor. Y asociados con los medicamentos. Claro, con el consumo de medicamentos. Entonces es muy importante tener en cuenta que el uso de los medicamentos es muy útil, pero es temporal. No deben tomarse por mucho tiempo. Claro, claro. Y por supuesto automedicarse tampoco. Así es. Evidentemente. Ya lo vimos, diferentes problemas que se presentan en todas las etapas de la vida, hablando de trastornos del sueño, desde recién nacidos hasta las personas mayores. Doctor, en general tenemos un par de minutos todavía. Sí. Nos preguntan, ¿los trastornos del sueño se pueden corregir en todas las etapas de la vida? Siempre. Se conocen cerca de 100 trastornos de sueño. Ya conocemos la expresión de todos ellos y también los tratamientos. No hay que olvidarnos que el entorno es muy importante. Claro. En el caso de los bebés que hemos hecho un recorrido a lo largo de la vida, se tiene mucho cuidado que haya una buena temperatura, sí, claro, un buen ambiente, una cama cómoda, un buen colchón, que no haya ruido, en fin. Entonces eso parece que es importante solo en la infancia y no es así. Hay que procurar que el lugar, el entorno siempre sea adecuado. Que durmamos bien, en buenas condiciones, que nuestra recámara, nuestra cama, nuestro colchón, nuestra almohada, ropa de cama y todo lo que rodea el lugar donde pasamos la tercera parte de nuestra vida esté bien acondicionada, sea cómoda. Y con eso no solo prevenimos el desarrollo de los trastornos, sino que ayudamos también a controlarlos. Entonces siempre los trastornos de sueño tienen solución, pero también la prevención es importantísima. Una cosa más, doctor, ¿los trastornos del sueño se pueden ir arrastrando de una etapa de la vida a la otra? Sí, claro, si no se toman en cuenta, mucha gente, quienes tienen, por ejemplo, hipersomnia, se confunde con depresión, es decir, mucho sueño. Parecen flojos, desmotivados, que nada les interesa, y entonces lo van arrastrando. No solo el problema de sueño, sino todos los problemas que esto conlleva. Falta de desarrollo físico, claro, de desarrollo personal, los proyectos de vida se truncan y lleva a otras consecuencias, a problemas en el estado anímico, ansiedad, irritabilidad. Y todo lo asociado, o sea, problemas de carácter laboral, de carácter social, académico en el caso. Los costos, los ¿no? costos sociales, familiares, laborales son elevadísimos, los costos de los trastornos de sueño, así es que sí llevan complicaciones y es muy importante, no van a ceder de manera natural y cuando hay un trastorno crónico lo mejor es atenderlo. Doctor, una última cuestión, si se tuvo un trastorno del sueño en alguna etapa de la vida, ¿podría volverse a presentar en otra? Sí, sí. De hecho, las estadísticas indican que el 25% de la población infantil, 1 de 4 niños, uno de cada 4, presentan algún trastorno de sueño. Si no se atienden oportunamente, en la edad adulta van a volver a presentarlo. El ronquido, el insomnio, todos estos trastornos se presentan comúnmente y sobre todo si no fueron atendidos, vuelven a surgir y generalmente vuelven con mayor intensidad. Hay que atender los trastornos de sueño. Pues ahí lo tiene, los trastornos del sueño, importantísimo, hay que atenderlos en todas las etapas de la vida, nadie está exento, pueden sufrirse desde muy pequeños hasta las edades de adultos mayores y detectarlos a tiempo, ver cuáles son las características de cada etapa pueden llevar a tener un desarrollo mejor
también en cada etapa de la vida. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Con mucho gusto. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes también por habernos acompañado en este programa de la comunidad Un Ratito Más. Únicamente les recuerdo nuestro canal de comunicación www.unratitomás.com.mx y nuestras vías de contacto en redes sociales, en Facebook, /Un Ratito Más y Twitter, @Un Ratito Más, para que esté en contacto con nosotros y pendiente de una nueva charla en este espacio. Pase excelente tarde, nos vemos después.